Hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en un nuevo audio digital, episodio número 20 de tus podcasts, Mi Identidad. Esta es la sexta temporada y la verdad estamos muy contentos de poder compartir con ustedes desde las 6 de la mañana, hora Miami, y 8 de la mañana, hora de Chile. Amén. Estuvimos tratando guerra espiritual en la primera clase, ¿verdad? Guerra espiritual, compartimos una introducción a ese escenario que siempre se nos ve presentado en nuestra vida como creyente. Después estuvimos enseñando sobre la armadura de Dios, sobre nuestra vida, sobre las armas espirituales, ¿cierto? Que el Señor nos entregaba y que estaban establecidas a través de su palabra. Hablamos también en una cuarta clase del discernimiento de espíritu. Cuán importante es saber que el Señor nos guíe en ese ataque, en esa guerra, en esa opresión que puedas estar viviendo. Y hoy, que nos toca en la quinta clase, vamos a hablar con el título Victoria en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que tenemos victoria en Cristo Jesús? En Cristo Jesús tenemos victoria garantizada. ¿Sabe, iglesia? No peleamos por la victoria, sino más bien nosotros peleamos escuche bien, desde la victoria. ¿Sabe por qué? Porque la victoria fue dada allí en aquella cruz a través de Jesús. Y eso dice 1 Corintios 15:57. Más la gracia sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gracias y honrar a Dios por lo que hizo en aquella cruz, esa sangre preciosa, ¿verdad? Que derramó en aquella cruz y nos hizo tener victoria en Cristo Jesús. ¿Sabe, iglesia? La victoria, ¿cierto?, fue ganada en la cruz. Entonces, en todos estos escenarios que estuvimos hablando, de esa opresión que tú puedas estar viviendo, de esa guerra espiritual constante que oprime, que asfixia, quizás esa enfermedad que tú puedas estar pasando, ese problema con la familia y tantas circunstancias que día a día, ¿cierto?, nos pueden estar envolviendo. Tú tienes que creer, ¿verdad?, que Cristo Jesús tuvo la victoria en la cruz y que nosotros batallamos, ¿verdad?, y peleamos, pero desde la victoria, sino ya la victoria fue obtenida, fue alcanzada. Amén. En aquella cruz, ¿cierto?, Jesucristo se despojó todo esto que se había levantado contra la humanidad, que eran principados, potestades. Miren, yo quiero compartir con ustedes Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14 y 15, para que podamos entender lo que el Señor hizo en nuestra vida. Mire, a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos a todos los pecados, anulando, escuche bien, iglesia, el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¡Qué maravilloso! Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga ahí, donde quiera que tú te puedas encontrar, en el lugar de trabajo, camino quizá a la universidad, en la escuela, en cualquier lugar del mundo donde tú te puedas encontrar. Diga, victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo Jesús. Y si tú estás viviendo una circunstancia de desierto, de opresión, de abismo, de enfermedad, de escasez y tanta dificultad a veces que llegan a nuestra vida, diga que en Cristo Jesús tenemos una victoria garantizada. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben? La batalla, iglesia, fue ganada en aquella cruz. Amén. Y quizás el Señor te viene a recordar que quizás en todo este tiempo que has podido vivir esta guerra espiritual, mira, hay una frase que se me quedó dando vuelta, quizás de una alabanza, no recuerdo muy bien, pero la anoté en uno de los capítulos del libro, donde cuando esto pase, iglesia, cuando tu prueba pase, cuando tu dificultad que estás viviendo, que puedas estar viviendo, la enfermedad, la opresión, la prueba, el desierto, el abismo que puedas estar experimentando, ¿sabes? Cuando esto pase, serás más fuerte, porque la victoria está en Cristo Jesús. La victoria, ¿cierto? Esa batalla fue ganada en aquella cruz. Amén. Y el Señor nos viene a recordar, ¿cierto?, en esta mañana, que tenemos
victoria en Cristo. ¿Saben? Iglesia, yo encuentro Colosenses una tremenda, pero tremenda plenitud, ¿cierto? Que podemos tener en esta vida en Cristo, ¿cierto? Nos cuenta que fue anulada todo acta, todo lo que el enemigo ha levantado contra ti, toda mentira del diablo, toda opresión, toda tiniebla que puedas estar quizás sintiendo en tu vida, está anulada en aquella cruz. Por eso nosotros tenemos que entender la victoria en Cristo, iglesia. La cruz, ¿cierto? En aquella cruz Cristo se despojó de todos estos principados, de todas estas potestades. Él rompió ese poder del pecado, esa muerte que Satanás tenía contra, ¿cierto?, contra la humanidad. Y en la resurrección, ¿cierto?, de Jesús es la prueba de esa victoria eterna. Por eso tenemos que creer, iglesia, tenemos que entender que no estamos solos, que hemos creído en un Dios que nos guía, en un Dios que nos levanta, en un Dios que nos limpia, que nos lavan con su sangre preciosa, que nos restaura cada vez que necesitamos ser restaurados. ¿Cuánto creen en eso, iglesia? ¿Cuánto creen que el Señor está con nosotros constantemente, en todo momento, aún en los momentos más difíciles? El Señor está con nosotros. Mire, ¿saben? Hay algo que a mí me encanta de su palabra, que nosotros debemos leer constantemente. No se trata de luchar contra algo, no se trata de ganar, porque Él ya ganó la batalla por ti y por mí. Se trata, iglesia, que cuando tú estás pasando pruebas espirituales, cuando tú estás pasando esta guerra constante, esta guerra que se hace visible y se manifiesta en tu vida, ya sea en una dolencia, en una enfermedad, en una dificultad, en una circunstancia, tú tienes que tener una posición, escucha bien y anótalo por favor, una posición como creyente. Y aquí quiero citar a Romanos 8:37, somos más que vencedores. ¿Cuánto aman ese versículo? Somos más que vencedores. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto glorifican a este Dios maravilloso? Porque Él nos amó primero. Nos amó para la vida eterna. Nos amó incondicionalmente. Es un amor incalculable. Es tan difícil de explicar. Ser más que vencedores significa, iglesia, que Él peleó por ti, que Él luchó por ti y que nosotros hoy, en esta posición como cristianos, como creyentes, como hijos de Él, podemos disfrutar de este resultado. Nuestra posición está, iglesia, en Cristo. Y así vamos a estar sentados, ¿cierto?, juntamente con Él en lugares, dígalo, en lugares celestiales. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Lo he creído desde el día 1 y le sigo creyendo al Señor que el Señor nos dará ese privilegio de estar sentado con Él en lugares celestiales. Mire, Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este acto maravilloso de amor, ¿cierto?, nos llevará a esa recompensa garantizada que es la eternidad. Por eso es importante entender que nosotros tenemos que aprender a identificar cuando estamos presenciando o viviendo una guerra espiritual, para tener las herramientas necesarias para no, ¿cierto?, desanimarnos, ¿cierto?, no abatirnos, sino más bien estar firme y creyendo que Él ya venció tu batalla. ¿Cuánto lo creen? La batalla fue ganada, iglesia, en aquella cruz. ¿Sabe? Usted tiene autoridad y lo hemos estado hablando también en la última clase. Jesús dijo, os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y eso está en Lucas 10:19. El enemigo, iglesia, viene, ¿cierto?, a operar, viene a operar en tu vida, viene a robar, viene a hurtar, viene a destruir. Pero sabe, cuando no tenemos la información necesaria, que es a través de la palabra, cuando nos falta la fe, ahí Él puede entrar, porque tú le estás dando cabida a lo que Él está gestionando en tu escenario. Sin embargo, usted tiene que entender que los cristianos, los creyentes, lo que hemos creído que este Dios maravilloso, ¿cierto?, dio su vida en aquella cruz por nosotros, nos dio autoridad y la tenemos que ejercer
contra las tinieblas, tenemos que ejercer contra Satanás. Y lo estuvimos hablando constantemente en la clase pasada. Hay armas espirituales, ¿verdad? Hay discernimiento de espíritu, hay una espada. Tenemos que poner estas armas en práctica. Entonces, primero tenemos que entender que la victoria está en Cristo, que usted no está peleando por victoria, sino más bien usted está peleando desde la victoria. Tenemos que entender que la posición del creyente, del Hijo de Dios, está en la victoria. Dígalo, estoy en victoria. Aunque no vea nada, aunque todo esté difícil, aunque no sea el mejor escenario, créalo, que está en victoria. ¿Y saben en qué área se manifiesta todo esto? Es que Cristo, iglesia, Cristo rompió la esclavitud del pecado en aquella cruz. Cristo rompió la esclavitud del pecado, y el Espíritu Santo capacita nuestro espíritu, capacita nuestra mente para poder vencer día a día, ¿cierto?, nuestra carne, porque realmente no luchamos contra personas, no luchamos contra carne, sino más bien contra potestades, ¿cierto?, huestes de maldad, y Él nos dio ¿cierto?, esa victoria que se tiene que manifestar día a día. Hay un camino de libertad en Cristo Jesús. Él nos dio ese camino de libertad. Él nos dio esa autoridad. Por eso usted tiene que declarar cada día que tenemos que armarnos, ¿verdad? Vestirnos, como lo decíamos en clase anterior, con la armadura de Dios. No para conquistar, sino más bien, ¿sabe, iglesia? Hay que resistir firme. ¿Sabe? Este fin de semana yo estaba hablando con un joven que me quedaba maravillada de escucharlo, y mi consejo era, ¿sabes? Es tan lindo enamorarse del Señor, y él decía, yo quiero estar con el Señor hasta el último día de mi vida. Pero ¿sabe? Una de las cosas más importantes y determinantes que nosotros debemos experimentar es poder resistir, es poder, ¿cierto?, estar firme y perseverar en lo que hemos creído. Por eso la guerra espiritual, ¿cierto?, no se gana con gritos, no se gana quizá a veces con lo que vemos visiblemente, sino más bien con autoridad, con obediencia y con nuestra santidad, ¿cierto? Esa comunión constante con el Espíritu Santo. Y ¿sabe? La obediencia, siempre lo he dicho, es una forma más grande. La obediencia es la mayor forma, creo. Así lo he dicho mejor. La obediencia es la mayor forma de la guerra espiritual, de ganar la guerra espiritual constantemente. Cuando obedecemos a Dios, cuando le creemos a Dios, cuando entendemos que el Señor está con nosotros. Hay victoria, iglesia, en las pruebas que nos puedan estar pasando. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos recuerdan ese versículo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. Hay pruebas que quizá a veces nosotros creemos que nos vienen a destruir, ¿sabe? Que a veces que no vemos salida cuando entendemos que estamos en medio de esa prueba y no tenemos revelación y el Señor se queda en silencio. Pero, ¿sabe? Nosotros tenemos que activar nuestra fe, tenemos que activar lo que hemos creído, tenemos que activar su palabra en nosotros. Amén. Perdóneme, porque he tenido bastante tos esta semana, pero yo sé que todo este tiempo que tú puedas estar viviendo, iglesia, en esta guerra espiritual, el Señor te ha dado la victoria. Amén. El Señor te ha dado la victoria. Donde quiera que tú te encuentres, empieza a anunciar que en Cristo Jesús hay victoria. Empieza a anunciar que la sangre de Cristo hay poder, que la sangre de Cristo nos cubre, que la sangre de Cristo, ¿verdad?, redimió nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Que la sangre de Cristo hace que nuestra vida se transforme. Por eso es importante, iglesia, que podamos, ¿cierto?, entender que peleamos, ¿cierto?, no para ganar, sino más bien desde lo que ya el Señor hizo por nosotros. Y quizás debemos aprender, y esto nos cuesta muchísimo, cómo vivir en victoria cada día. Yo tengo un amigo que siempre dice, estoy bendecido. Y puede estar pasando
las dificultades más grandes. Y dice, ¿cómo estás? Y cuando nos saludamos, bendecido hasta los huesos. Y a mí me causa mucha risa. Y yo digo, Señor, esa es la actitud de entender que cada día vivimos, ¿cierto?, en victoria. Por eso es importante renovar nuestra mente con la palabra, a través de la palabra. ¿Se recuerdan cuando compartíamos ese versículo que dice renovaos, ¿cierto?, en el espíritu de nuestra mente, y que yo lo escribí en el primer libro, Efesios 4:23, porque cuando nosotros nos alimentamos, ¿verdad?, a través de su palabra, fortalecemos nuestras emociones, nuestro espíritu, y podemos ser guiados, que es lo principal, podemos ser guiados. Y ¿saben? Obedecer a través de su palabra es la recompensa garantizada del éxito de todo lo que podamos emprender, de todo lo que podamos vivir. Por eso, iglesia, no puedes estar en cabizbajo, no puedes estar derrotada. Es importante poder cuidar nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestros oídos, para poder identificar lo que estamos experimentando, lo que está pasando. No somos esclavos, iglesia. Hay mucha gente que a veces se queda en la culpa, se queda en el pasado. No somos esclavos del pasado, sino más bien somos hijos de un rey de reyes y señor de señores. Por eso es importante entender que vivimos día a día en victoria, que ahí tenemos que declarar, anunciar que en Cristo Jesús tenemos, ¿cierto?, comunión con el Padre. ¿Sabe, iglesia? Tienes que creerle al Señor y declarar con tu boca que estoy en Cristo, que estás en Cristo, que Cristo vive en ti, que no peleas la batalla ni la victoria, sino más bien desde ella ganas, porque Él te va a respaldar, Él te va a levantar, Él te va a guiar, el Señor te va a ayudar. Eso es lo que nosotros debemos creer, debemos confiar que Jesús, ¿cierto?, pagó ese precio total, ese precio por nosotros para poder, ¿cierto?, poder tener libertad. Él destruyó el poder del pecado que había. Su resurrección selló la victoria para siempre. Cristo no solamente venció, sino que incluyó, ¿cierto?, a la humanidad. Todo aquel que acepte a Cristo como su único Salvador, ¿cierto?, será un hijo de Dios, ¿cierto?, que tendrá esta riqueza, esta heredad, ¿cierto?, conjuntamente con Él. Tendremos, ¿cierto?, una victoria garantizada, porque dice su palabra que juntamente con Él nos resucitó, y asimismo dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire cómo nos pone como coherederos como Jesús. Qué tremendo, iglesia. Yo no sé, pero en este momento quiero anunciar que no estás en derrota, sino más bien que tomas esa posición de autoridad, ¿cierto?, sentado con Cristo, para poder operar desde eso que estás viviendo, para poder declarar que el Señor está contigo, que eres un vencedor, que el Señor te ha permitido quizá en su santa voluntad experimentar esto que has vivido en este tiempo, pero aún así su gracia, su amor y esta incondicionalidad de Él hacia nosotros, ¿cierto?, nos libra de la prueba y nos da victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre todo lo que tú puedas estar viviendo, iglesia. El Señor nos da autoridad. ¿Cuántos lo creen? No somos esclavos, sino más bien el Espíritu Santo nos capacita, nos instruye para decir no al pecado, para decirle sí a una vida nueva, para poder caminar, ¿cierto?, en una santidad, para poder evitar esos ambientes que nos esclavizan, para poder alimentar nuestro espíritu a través de su palabra, de esa comunión constante con el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes, iglesia? Ante todas las cosas, lo dije al inicio, ahí en Romanos 8:37, ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Hay victoria sobre el enemigo. Y te voy a dar un versículo más. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado. Ya, wow, se pasa muy rápido. y mira, hay un versículo que aún más nos da claridad. Hay victoria sobre el enemigo. Lucas 10:19. He aquí, dice, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y todo, dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Satanás fue derrotado, iglesia, pero intenta engañar
intenta, ¿cierto?, desenfocarte, desconcentrarte. Y como a veces desconocemos nuestra posición, ¿cierto?, nuestra posición en Cristo, toma autoridad quizás estas tinieblas, pero tú tienes autoridad como creyente y te invito a activar tu fe, te invito a activar la palabra de Dios, amén, porque tenemos autoridad, no solamente espiritual, sino que tenemos autoridad en lo que el Señor hizo en nosotros. Por eso, en el medio de la prueba, en el medio de la aflicción, en el medio de lo que vivimos día a día, en el afán quizás que constantemente se pueda manifestar en la tierra, ustedes la prueba, no sé, en todo aquello que pueda estar pasando, créale al Señor que tenemos una oportunidad a través de su presencia, que tenemos una oportunidad a través de esta comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos guía, que tenemos oportunidad a través de su sangre, que tenemos oportunidad, ¿cierto?, a través de lo que Él hizo en aquella cruz. ¿Cómo debemos caminar día a día? Renovando nuestra mente, iglesia, afirmando nuestra identidad. Es tan importante hablar sobre la identidad en Cristo y permanecer, iglesia. Lo más importante, hay 3 claves que te quiero dar hoy. ¿Cómo caminar en esta victoria cada día? 1, renovando nuestra mente a través de la palabra, afirmando nuestra identidad como hijo de Dios. Y 3, y creo que es una de las más importantes, permanecer en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Permanecer en comunión con el Espíritu Santo. Y sabes, iglesia, y te lo voy a quizá dar como una sugerencia, lo escribí en este libro que ya en los primeros meses del 2026 será lanzado, Promesa 42, como una sugerencia cuando el enemigo te ataca, cuando tú no puedes aprender a identificar esta guerra espiritual que puedas estar enfrentando, hay que aprender a pedir ayuda. Por eso es tan importante asistir a la iglesia, congregarnos, ¿cierto? Aprender de su palabra juntamente con las personas que el Señor ha puesto sobre nuestra vida, ¿verdad? Si tú tienes tus líderes, tus pastores en la iglesia que tú te puedas congregar, poder tener esa comunión también en lo humano, ¿verdad? En fortalecer lazos. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que cuando no aprendas a identificar, otros oren por ti, otros puedan, ¿cierto?, estar, ¿cierto?, intercediendo por ti, porque cuando viene el ataque, una de las cosas que pasa, el enemigo te aísla de tu entorno y a veces ese entorno no hace que la batalla se vuelva larga, que se vuelva incansable y llegamos a esos puntos donde el desánimo, el agotamiento, todo lo que podamos vivir realmente se manifiesta en nuestras emociones y de esas emociones pasan a nuestro cuerpo. Iglesia amada, tienes que ganar tu guerra espiritual. Tienes que ganar tu guerra. Amén. Porque ya tú tienes la victoria garantizada. Porque en Cristo tenemos victoria. El Señor depositó en nosotros, en esa autoridad, depositó en nosotros esa libertad de escoger, de poder caminar, y el Señor siempre nos va a guiar, ¿verdad?, a ser hijos suyos constantemente, con identidad, con herederos, ¿cierto?, de su gracia, herederos de su gloria, y por eso nosotros tenemos que aprender a leer su palabra para poder saber cuáles son las armas que nos ha dado espirituales, cuál es la armadura de Dios, cuáles son los escenarios que a veces nos vemos confrontados y no podemos aprender a describir. Pero sin embargo, esa comunión con el Espíritu Santo nos da el discernimiento para poder entender las cosas que a veces nos cuesta comprender. En Cristo tenemos autoridad y nuestra boca también tiene autoridad. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe, iglesia? Yo le puedo dar gracias a Dios porque en todo el tiempo que he conocido de Él nos ha enviado, ¿cierto?, esta experiencia maravillosa de poder leerlo, de poder estar constantemente en esa comunión. Nos ha enseñado esa disciplina, ese orden, porque es una disciplina poder buscarlo, poder quizás conocerle aún
con mayor profundidad, ¿verdad? En esa disciplina y poder identificar en su momento, ¿cierto? Y ganar esa victoria. Pero aún en medio de toda esa enseñanza, a veces Dios también permite que nosotros vivamos ciertas circunstancias para hacernos crecer, para activar nuestra fe, para poder creer y para poder experimentar una vida del creyente, ponernos en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, para que podamos entender a otros. Y sabe, una de las cosas que yo he pasado aquí hace 2 años, 3 meses, viviendo una batalla, una guerra constante, ¿cierto? Una opresión constante, ya sea de enfermedad, de circunstancias que se levantaron y no podía comprender ni entender, pero he podido entender que en Cristo Jesús tenemos victoria y que cuando no vemos nada es cuando más Él está en medio del asunto. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él está en medio del asunto. Dígale al Señor, gracias, porque yo sé que tú estás en medio del asunto. Y aún en esa opresión, ¿sabes? Cuando viene la bendición, viene la opresión constante. Por eso es importante identificar. Viene una cosa tras otra, y que tú dices, aquí yo no puedo solo, yo no puedo sola. Sin embargo, entendemos que Él está en medio del asunto, aunque no lo escuchemos con claridad, aunque no lo veamos, aunque quizás nuestro corazón se oprime de la tristeza, del dolor, pero Él siempre está en medio de la vida de sus hijos. Yo no sé lo que tú pudiste pasar. Yo solo sé que en Cristo tenemos victoria garantizada, que en Él tenemos herramientas, tenemos armadura, tenemos armas espirituales, tenemos dones que nos pueden ayudar y que la batalla fue ganada en aquella cruz. Yo no sé lo que tú puedas estar viviendo, pero solo te puedo decir, iglesia, que Él vence la depresión, que Él vence las crisis de pánico, que Él vence la enfermedad, que Él vence la escasez, que Él vence todo argumento que levanta el enemigo contra ti, que Él vence el pecado, que Él vence todo lo que Satanás pueda estar levantando, que en Cristo Jesús tenemos sanación, que en la sangre de Cristo tenemos restauración, que somos perdonados, que somos redimidos, que Cristo Jesús es nuestro Salvador, es el Salvador del mundo, es el Salvador de las personas que podemos habitar aquí en la tierra. Hay victoria en Cristo, hay victoria en Cristo. Dígale así al Señor, tengo la victoria garantizada. No veo quizá la respuesta, no puedo sentirte, Señor, pero dígale, tengo la victoria garantizada. Y cuando todo esto pase, me haré más fuerte. Y cuando todo esto pase, cuando salga del abismo, podré enseñarle a otro que tú estuviste en medio del asunto. Y yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero sé que y reconozco que le habla a mi vida primero. Que yo siento decirte, iglesia, que los próximos 5 capítulos creo que le voy a denominar devuelvo el golpe. Yo no sé qué tú puedas estar viviendo como iglesia, como pastor, como quizá como ministro de fe, como un miembro, ¿cierto?, de esta llamada a su iglesia, la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, pero yo te quiero invitar a que tú devuelvas ese golpe, a que le digas a la opresión, hasta aquí nomás, ¿cierto?, que le digas a la enfermedad, hasta aquí te permito avanzar, porque Cristo Jesús está en mí, porque Cristo Jesús dio su vida por mí y la sangre de Cristo me limpia y la sangre de Cristo me fortalece y la sangre de Cristo remide mis pecados y la sangre de Cristo me libera. Y el Señor puede hacer un Dios de transformación instantánea. Él puede sanar, restaurar, limpiar, lavar. Él puede levantarte, sacarte de la depresión, sacarte del desánimo, darte lo que tú necesitas. Quizá tú necesitas perdonar y el Señor puede darte esa guía para poder perdonar a otro por aquella decepción que quizás te ha mostrado la iglesia. Si el Señor está con nosotros, ¿quién está contra nosotros, iglesia? Debemos entender que en Cristo tenemos victoria. En Cristo hay victoria. ¿Cuánto lo creen? Wow, ya se me está pasando el tiempo y casi no pude comentar todo lo que quería comentar. Pero yo sé que donde quiera que tú estés,
quiero que cierres tus ojos y comienza a anunciar las buenas noticias para tu vida. Señor, gracias por estos 5 clases que nos enseñaste de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Cómo pelear la guerra espiritual, cómo poder tener victoria garantizada aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel y porque la batalla fue ganada en aquella cruz. Señor, yo bendigo cada mensaje, cada hermano, cada hermana, Padre, por todo lo que has hecho en la vida de ellos, esos testimonios que nos llegan a través de estos audios. Señor, gracias porque sé que tú estás en medio del asunto. Gracias, Señor, porque yo sé que estás en medio de esa guerra que ellos puedan estar experimentando, en medio de esa opresión. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza para levantarnos cada día creyendo. Gracias, Señor, porque hemos visto victoria, una victoria garantizada en nuestra vida, en nuestro ministerio. Hemos visto la promesa cumplirse. Señor, gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque sin ti, sin duda, no podríamos dar ni un paso quizás en esta vida. Gracias, Señor, porque un día, aún siendo lo más vil y despreciado de este mundo, tuviste misericordia de mi vida y nos rescataste, Señor, y nos invitaste a servirte, Señor, porque eres tan perfecto y tan bueno que tú no obligas a nadie, sino que tú haces la invitación y golpea. Y el que hable, el que está dispuesto, Señor, a abrir tu corazón a tal magnitud de este Rey de Reyes, de este Señor de Señores, aquellos que hemos abierto el corazón y estamos dispuestos, Señor, hemos visto esa victoria garantizada. Señor, yo quiero bendecir las familias representadas en cada mensaje, en cada grupo que hemos estado ahí ministrando, Señor. Gracias por esas personas. Gracias por Cuba. Gracias por Chile. Gracias por Colombia. Gracias por Brasil. Gracias por Argentina, por Perú, Señor, por Costa Rica, de tantos lugares donde nos hablan. Gracias por Estados Unidos. Gracias por las naciones del mundo. Señor, sabemos que son tiempos difíciles, pero que tú te manifiestas al favor de tus hijos. Gracias, Señor, porque una vez más nos hace sentir que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, que en ti tenemos la batalla, la victoria ganada. Una victoria en Cristo, Señor, como le hemos llamado a este episodio número 20 de esta 6ª temporada. Bendecimos, Señor, a la distancia, a todos nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se nos terminó el tiempo, iglesia. Te bendigo y te invito a seguir con los próximos 5 audios, porque ya se nos acaba el año 2025 y vamos a colocarle a estos audios: devuelve el golpe. Hay que levantarse para seguir en los propósitos divinos y eternos que el Señor asignó para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga. Bye bye.